Muy buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Ciro Alcalá, Juliana Carrillo, Winnie Maldonado, Silva Perdomo, Ixe Rojas y María Virginia Trejo. En esta oportunidad les hablaremos sobre las consideraciones ambientales del riego por superficie. Como seres vivos, las plantas necesitan de agua para vivir. Generalmente, el agua que requieren los cultivos se obtienen de forma natural por las precipitaciones, pero cuando éstas son escasas o su distribución no coincide con los periodos de máxima demanda de las plantas, es necesario aportarla artificialmente. Es así como el hombre desde tiempos inmemoriales se ha servido del riego para garantizar el crecimiento óptimo de las plantas y con ello su alimentación y supervivencia. En este sentido, aunque en la actualidad existe una amplia variedad de tipos de riego que buscan maximizar los rendimientos agrícolas, el riego por superficie todavía se posiciona como el más empleado. Aun cuando los sistemas de riego son indudablemente un método estratégico para la seguridad alimentaria y se diseñan y ejecutan con el fin de generar beneficios, su uso tiende a producir impactos negativos, afectando a la sostenibilidad de los ecosistemas. Es por ello que nos propusimos como objetivo general analizar las condiciones ambientales derivadas de la aplicación del riego por superficie, para lo cual se consideró describir el funcionamiento de los sistemas de riego por superficie, identificar los impactos ambientales generados por la aplicación de riego por superficie y proponer medidas de mitigación y o adaptación que minimicen los impactos ambientales del riego por superficie. Desde esta perspectiva, el riego por superficie o por gravedad es un método de riego que se ha venido empleando desde la antigüedad en todo el mundo y siendo el tipo de riego más aplicado en la actualidad. Se estima que el 95% de las tierras regadas en el mundo se realiza por superficie. En él, la fuerza de gravedad es la encargada de realizar la distribución del agua de manera uniforme por la parcela, disminuyendo los costos en instalaciones y mantenimiento. En consecuencia, los sistemas de riego por superficie se restringen a terrenos con topografías o relieves planos o con escasa pendiente. A continuación, explicaremos cómo funciona el riego por superficie. Cuando el agua ingresa por la cabecera de la unidad de riego, comienza a avanzar e infiltrar al mismo tiempo. Una vez que el agua llega al pie, en la cabecera se ha infiltrado un volumen de agua determinado, que dependerá del tiempo de avance y de las características y condiciones del suelo, así como también del tiempo de infiltración. Así pues, en un riego excesivo, el agua percolada de profundidad será abundante, tanto en la cabecera como en el pie, mientras que un riego adecuado, el agua percolada en el pie será mínima, abasteciendo solo el sistema radicular. Siendo así, existen diversas variantes del riego por superficie, entre las que se destacan el riego por tablares, en el que el terreno se divide en compartimientos cerrados de forma rectangular o cuadrada, donde se vierte un gran caudal de agua que se almacena mientras se infiltra. Riego por fajas. El terreno es dividido en franjas rectangulares estrechas, con una pendiente longitudinal uniforme por el que el agua discurre formando una lámina delgada, que luego se va infiltrando poco a poco al tiempo que avanza. Riego por surcos. El agua se distribuye por surcos paralelos en pendientes o a nivel, en los que el agua se aplica utilizando una gran variedad de métodos. Con base a lo antes expuesto, para el diseño de un riego por superficie se deben considerar los siguientes criterios: el tipo de cultivo a regar, las necesidades de riego, la pendiente, el tipo de suelo, la uniformidad de la distribución del agua infiltrada y las características geométricas de la parcela, como la longitud o dimensiones, entre otras. Esto se realiza puesto que en muchas ocasiones será preciso modificar alguna de ellas para optimizar el riego. En este sentido, es importante señalar que las limitaciones asociadas al riego por superficie derivan fundamentalmente del uso excesivo del agua y del mal manejo y operación del sistema de riego, lo cual puede conllevar a un elevado porcentaje de ineficiencia, generando graves problemas que afectan tanto a la cantidad como a la calidad del recurso hídrico y suelo.
Es por ello que a continuación se identifican algunos de los impactos ambientales más importantes derivados del uso del riego por superficie y se proponen algunas medidas que permitan mitigar estos efectos. Impactos ambientales y medidas de mitigación. Como primer impacto tenemos el consumo excesivo de agua, que trae como consecuencia la alteración del régimen hidrológico, sobreexplotación de acuíferos, alteración de zonas húmedas naturales y reducción de la disponibilidad de agua para otros usos. Para mitigar esto se propone utilizar técnicas que permitan disminuir la cantidad de agua empleada, como recorte del caudal y riego por pulso, además de realizar evaluaciones continuas de disponibilidad de agua. De igual forma, se producen pérdidas excesivas de agua por escorrentía. Para mitigar esto se propone la recuperación del agua de escorrentía que será posteriormente reutilizada, lo que en algunos casos implicaría la utilización de un sistema de bombeo. Otro de los impactos es la movilización de sales solubles del subsuelo por percolación profunda, ocasionando procesos de salinización. Siendo así, para evitar este proceso es necesario garantizar un buen drenaje del suelo. Esto puede conseguirse aplicando enmiendas de yeso. Asimismo, el riego por superficie ocasiona pérdidas de nutrientes y disminución de la fertilidad del suelo por el lavado continuo, por lo que se podría utilizar cultivos asociados con leguminosas e incorporación de abonos verdes. Los elementos señalados anteriormente alteran la calidad de agua por la presencia de sedimentos y sustancias químicas provenientes del manejo de cultivos. Esto se puede minimizar disminuyendo las pérdidas de agua por percolación y escorrentía, así como el uso de agroquímicos y herbicidas. De la misma manera, se produce contaminación y eutrofización de los cuerpos de aguas receptores, por lo que es necesario hacer un uso eficiente de los agroquímicos y herbicidas, por lo cual se plantea utilizar vetiver y bambú como plantas depuradoras de los cuerpos de agua. Otro de los grandes impactos es la aparición de los procesos de erosión hídrica, que se evidencia en la formación de cárcavas en la cabecera por la forma como se aplica el agua y el arrastre de material en la melga o surco. En consecuencia, estos efectos pueden ser reducidos considerablemente colocando revestimientos en la cabecera y con el uso de policramida disuelta en agua para disminuir la erosión hasta un 93% en los surcos de riego. Asimismo, la continua nivelación del terreno y la mecanización consecuente altera el estado microbiológico, físico-químico y estructural del suelo, por lo que se propone labores de micronivelación del mismo. En este sentido, también se puede apreciar la degradación física del suelo, al aparecer procesos de compactación, sellado y encostramiento, lo que disminuye la porosidad e impide la penetración de las raíces y el intercambio de agua y gases. Siendo así, con la finalidad de mitigar estos impactos, se plantea hacer uso de labranza conservacionista, revestimiento de las acequias que transporten gran caudal, y en el caso de los surcos o melgas se puede utilizar yeso que reduce la dispersión de arcillas y el sellamiento superficial. Finalmente, se evidencia la degradación del paisaje por la deforestación y remoción de la cobertura vegetal natural, lo que a su vez implica la pérdida de hábitat para la fauna silvestre. Este impacto se puede mitigar al destinar un espacio en la finca como área de reserva de medios silvestres para la restauración de la diversidad biológica. En cuanto a las conclusiones, con el aumento de la población se acentúa la presión por producir alimentos, por lo que las superficies de cultivos bajo riego son cada vez mayores, pues es un método que permite realizar una agricultura intensiva en lugares donde las condiciones físico-naturales no siempre son favorables.
Sin embargo, bajo este modelo, los impactos ambientales de la agricultura son enormes, representando el 70% del consumo de agua dulce a nivel mundial, con el agravante de que mucha de esta se pierde por manejos ineficientes, especialmente porque los sistemas de riego más extendidos son los riegos por superficie, lo que implica un consumo excesivo de agua. Esto trae como consecuencia multiplicidad de impactos ambientales que se traducen en una disminución sostenida de la calidad ambiental y con el tiempo pérdida en la productividad de los cultivos. Por consiguiente, se requiere de la aplicación de medidas y técnicas de mitigación o adaptación que adecúen la práctica del riego por superficie para que se produzca un uso eficiente del agua, lo que incidiría enormemente en una mayor disponibilidad del recurso para otros usos y la disminución de la contaminación de los sistemas hidrológicos. Para una buena utilización del riego de superficie, se recomienda, para el caso de grandes extensiones de terreno, se propone probar con métodos de riego localizado como microaspersión y goteo, pues aunque implican costos elevados, son más eficientes y generan menos impactos ambientales. Asimismo, se recomienda analizar la interacción de los factores que influyen en el riego por superficie como un sistema, tomando como premisa que la corrección de un solo factor introduce solo una pequeña modificación, pero si se toman en cuenta a todos los factores, se logrará un incremento notable en la eficiencia en el uso del agua, por lo que debe considerarse adaptar la longitud del riego de acuerdo al tipo de suelo, micronivelación del terreno, la nivelación de surcos y melgas, disminuir las pérdidas de agua en acequias, implementar técnicas que eviten la erosión hídrica en la cabecera, emplear riegos nocturnos para evitar la pérdida por evaporación, evaluar periódicamente la frecuencia y el tiempo de riego, control de melazas, entre otros. Gracias por su atención. Esperamos sea de utilidad las consideraciones ambientales sobre el riego por superficie. Para ampliar esta información, pueden consultar el informe adjunto.